Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Que los niños coman lo que quieran. ¿Pero qué barbaridad es esa? La recomendación de esta semana es el espectacular pack de cursos y de ebooks que ha preparado The Bundle Company con los mejores autores sobre vida saludable. Yo he hecho ya varios de ellos y me han encantado. Son 66 cursos por solo 55 €. No son de maternidad, pero lo traigo aquí porque hay muchos de ellos que os van a venir genial, porque todo lo que tú aprendas como madre o como padre sobre salud o sobre cualquier otro tema va a beneficiar a tus hijos a corto y a largo plazo. Entra en el enlace que hay en la descripción de este episodio y esto sí que no lo dejes para mañana, porque la promoción acaba el martes 11 de febrero de 2020. Martes 11 de febrero. Si escuchas esto en otra fecha, lo siento, te lo has perdido. Queridas familias, bienvenidos a La Crianza Pacífica. Hacía siglos que no pasaba por aquí, siglos no, pero algo más de un mes sí, desde antes de Navidad, creo que el último episodio fue un poquito antes de Navidad. Y no había vuelto, ya sabéis que, tuve un poco de crisis con el podcast, me estaba planteando si seguir o no seguir, si cambiar el formato, qué hacer. Y bueno, al final hemos vuelto. Quiero dar las gracias y la bienvenida a los nuevos mecenas que nos apoyan desde Patreon y desde iVoox para que este podcast sea una realidad. Vamos a hablar de comida hoy. Es un temazo, es un tema que genera mucha curiosidad y mucha ansiedad y hay muchas madres que lo pasan muy mal con este tema. Creo que nos comemos un poco la cabecita. Yo pedí preguntas en Instagram. Ya sabéis los que me seguís en Instagram que allí es donde normalmente pido ayuda o bien para elegir temas o bien una vez que el tema está elegido, pues para ver cómo enfocarlo, qué os interesa saber, qué queréis que os cuente. Y en el tema de la alimentación hay mucha curiosidad, sobre todo por dos temas, aunque últimamente se ha incluido otro. Uno es el tema de la libertad. Ya sabéis que nosotros educamos a nuestros hijos en libertad. Ellos no tienen restricciones en cuanto a qué quieren estudiar, en cuanto a cómo gestionar su tiempo, en cuanto al uso de la tecnología y tampoco en cuanto a la comida. Ellos comen lo que quieren cuando quieren. Y sobre eso pues hay mucha curiosidad y muchas preguntas sobre cómo lo gestionamos. Y el otro gran tema es que cómo gestiono el tema de que yo tengo una dieta restrictiva, complicada, extraña por motivos de salud y que cómo gestiono esto con los niños, ¿no? Cómo les explico, por ejemplo, que yo no como lo mismo que ellos o cómo hablo del tema de que unos alimentos, por ejemplo, a mí no me convienen o directamente es que no los puedo tomar. Y últimamente se ha añadido también el tema del body positive, un poco en relación con todo este tema de si dar o no dar libertad a los niños y demás. Yo lo primero que quiero decir es que para mí la alimentación no es solo una cuestión de salud física, sino que también es salud emocional. Y eso puede significar que a veces te puede hacer más daño el hecho de tener una dieta restrictiva y sobre todo, más que tenerla tú, de imponérsela a los niños, porque puedes entrar en un conflicto, en una lucha de poder, porque el niño quiere ese chocolate y tú no quieres que coma chocolate y cosas así. Y que a veces hay que valorar si
si esa lucha en ese momento merece la pena. Que a veces, mira, que por comerte un bollo tampoco te va a pasar nada. Otra cosa es cuando ya hay un problema de salud y que el niño sea diabético. Bueno, pues entonces en vez del bollo tendremos que buscar una alternativa de algo que le pueda apetecer y que le pueda suplir eso, ¿no? Al final todo es un aprendizaje. Con el tema de la alimentación hay muchas modas, hay muchas teorías y yo creo que no hay una forma, digamos, correcta, universal de alimentarse. Si tú miras, ya no solo por las modas o por las teorías, si tú miras lo que se come alrededor del mundo y lo que se ha comido a lo largo de la historia, pues todo cambia, de un sitio a otro cambia, y de una sociedad a otra y de una época a otra. Y no tiene por qué ser una mejor que la otra o dependiendo de para quién. Entonces, vamos con el tema, luego pasaré a las preguntas que me pasasteis por Instagram, pero quería hablar primero del tema de cómo gestiono el hecho de que yo tenga una dieta con restricciones. Yo, si no conocéis la dieta que llevo, podéis buscar mi otro podcast que es Eterno Veraneante, Vida Libre y Natural, y allí explico qué como, sobre todo qué no como y por qué hago esta dieta, que realmente no es una dieta, es un estilo de vida porque es lo que yo por salud necesito. Yo hace muchos años estuve enferma, hice una dieta vegana, me curé con medicina natural y al final siempre vuelvo un poco a eso, y ahora ya pues me he quedado en eso. Entonces yo no como gluten, prácticamente no como carne, yo no como huevo, no como lácteos, ¿qué más? No como maíz ni soja. Entonces, ¿cómo le explico eso a los niños? Es algo que parece que llama mucho la atención y para mí lo hemos hecho con total naturalidad. Simplemente ellos saben que yo tengo unas necesidades por motivo de salud y además ellos me han visto a mí estando mal y han visto cómo cuando he hecho esta dieta y todos los tratamientos que tenía que hacer yo me he ido poniendo bien. Entonces, también tengo que decir que los dos temas que comentaba al principio, el de dar libertad a los niños y el de cómo les explico que yo tengo una dieta tan extraña, ¿no? En realidad van unidos, porque como en mi casa siempre ha habido libertad y cada uno ha comido lo que ha querido cuando ha querido, pues no es que estemos todos sentados a la mesa y estén todos comiendo lo mismo y yo tenga un plato diferente. No, es que hay muchas veces que no comemos juntos y incluso cuando comemos juntos es muy habitual que cada uno tenga una cosa diferente en su plato. Para mí sí es muy importante a la hora de hablar con los niños tener mucho cuidado con las aseveraciones categóricas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué significa comer bien? ¿O qué significa que un alimento es saludable o que un alimento es malo? Yo, por ejemplo, procuro no decir que es malo. Si digo que no es saludable, que al cuerpo pues no le viene bien que tomes alcohol o que fumes o que comes mucho azúcar, por ejemplo. Pero tengo mucho cuidado con eso porque también sé que a diferentes cuerpos les van bien diferentes tipos de dietas. Y mi dieta es prácticamente vegana y sin gluten y sin maíz y sin soja, pero tengo amigos que hacen dieta keto, cetogénica, que comen mucha grasa y mucha carne y mucho huevo y mucho lácteo y están perfectamente sanos. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no, es que comer grasa es malo? Bueno, no, yo elijo no comer grasa porque a mi cuerpo no le sienta bien. Y tú, que eres pequeñito, tienes que ir aprendiendo qué le sienta bien a tu cuerpo y qué le sienta mal. Y para mí es muy importante que el niño aprenda precisamente eso, a sentir cómo se siente. Entonces, igual que procuro no hablar mal de ningún alimento ni de ninguna forma de comer, me da igual si haces ayuno intermitente o si comes cada 2 horas un poquito o si eres vegano o haces keto. Yo no voy a hablar mal de tu opción. Yo siempre voy a hablar de mi opción y de los motivos por los que lo elijo, que no es porque lo otro sea malo, es porque a mí esto es lo que me sienta bien y lo que me conviene y puede que a ti te convenga otra cosa. Tampoco hablo mal del propio cuerpo delante de los niños,
Bueno, y procuro ni pensarlo yo misma. Eso es muy importante también, que a veces decimos, no, esto no hay que decirlo delante de los niños. Bueno, es que a lo mejor tampoco lo tienes que pensar tú, porque entonces te intoxicas, ¿no? Lo que sí hago es hablar de salud y cómo eso a veces tiene que ver con el peso, pero no siempre y no con un número concreto ni con cómo te ves. Por ejemplo, a mí el sobrepeso me afecta a la columna vertebral, entonces ahora sí estoy hablando de eso y estoy diciendo yo tengo que bajar peso porque me está afectando a la columna vertebral, ¿vale? Entonces, ¿qué palabras utilizamos cuando hablamos de alimentación con los niños o delante de los niños? Yo digo que como sin gluten porque me sienta mal y me duele la tripa si como gluten. No digo que no como gluten porque estoy gorda y quiero adelgazar o porque el gluten es malísimo para la salud. No, porque hay mucha gente que come gluten y no tiene ningún problema con eso. Entonces, yo elijo no comer gluten. Cada uno come lo suyo y eso está normalizado. Y como en mi familia eso está normalizado desde que uno es pequeño, claro, eso facilita mucho las cosas. Que siempre hemos tenido esa libertad y siempre nos hemos sentado a la mesa, a veces juntos y a veces por separados, pero cada uno con su comida. Y los niños, pues obviamente, a veces eligen mejor y a veces eligen peor. Y por elegir peor no quiero decir que elijan lo que yo considero que no deberían haber elegido, sino que ellos se den cuenta de que a lo mejor un día pues han comido más de lo que debían y les ha sentado mal. O que han comido azúcar y también pues les ha sentado mal y entonces para otro día se van a acordar. Ha habido muchas preguntas sobre cómo gestionamos esa libertad y las voy a concentrar en una sola explicación, ¿vale? Nosotros consideramos que si la libertad nos funciona en otros aspectos, ¿por qué no tendría que funcionar también en la cuestión de la alimentación? Entonces, ¿qué hacemos cuando un niño pide comida? Lo primero que hacemos, sobre todo si el niño es pequeño y nos necesita a nosotros para preparar esa comida, es dar opciones. Pero no solo dar opciones de comida. Es decir, si el niño dice, tengo hambre, no le preguntamos qué quieres, porque podría pedir pues, absolutamente cualquier cosa, sino que le damos varias opciones. Estoy hablando de niños pequeños, luego ya eso lo van aprendiendo y lo hacen perfectamente ellos solos. Pero, por ejemplo, mi hijo pequeño, que ahora tiene 4 años, cuando dice, tengo hambre, muchas veces le ofrecemos 2 opciones, dependiendo de la hora que sea, dependiendo de lo que sepamos que ha comido antes o de si se ha movido más o se ha movido menos, y dependiendo de las opciones que tengamos disponibles en casa en ese momento. En mi casa siempre hay sobras. Siempre cocinamos más de lo que en ese momento vamos a comer, entonces siempre hay tuppers y siempre hay cosas en la nevera y entonces en cualquier momento le puedes ofrecer te caliento un plato a garbanzos o te caliento lo que sea. Entonces le damos 2 opciones muchas veces. ¿Qué quieres? ¿Un plátano o unas patatas? ¿No? Pero también ofrecemos otras opciones que no son de comida. Ofrecemos agua, por ejemplo, porque muchas veces se confunden la sed con el hambre. También vemos si lo que le pasa es que está cansado o que está aburrido, porque también el cansancio y el aburrimiento también son 2 cosas que muchas veces se confunden con el hambre. A mí, por ejemplo, esto ahora ya no, pero antes sí me pasaba mucho. Cuando yo estaba cansada, en vez de decir, bueno, pues voy a descansar, pues voy a comer. Lo dices así, parece que no tiene ningún sentido porque no es lógico, pero me parece que hay mucha gente que lo hace. O que es lo típico que estás aburrido, cuando tienes hijos no te pasa tanto porque no tienes tanto tiempo de aburrirte, pero sí me acuerdo de que cuando era joven muchas veces me veía allí en la cocina como buscando comida y en el fondo pensaba, pero si lo que pasa es que no sabes qué hacer contigo, no es que tengas hambre. Entonces, hay muchas cosas que se pueden confundir con hambre y es importante, o sea, nuestra forma de enseñar a los niños a distinguirle es dando esas otras opciones, porque a veces el niño pide comida y le sugerimos salir a dar un paseo o jugar juntos o ver una película. Normalmente es hacer algo juntos y te dice que sí y pasan 2 horas y se le olvida que te había pedido comida. Entonces eso es porque no tenía hambre. Pero ¿qué pasa?
que normalmente la comida es algo que nos hace sentir bien, ¿no? Sobre todo si podemos elegir qué comer. Entonces, si estás aburrido pero no sabes distinguirlo, tú solo notas que en este momento no te sientes del todo bien. Estás como incómodo y no sabes qué es lo que te pasa. Entonces, la conclusión lógica es, ¿qué es lo que siempre me hace sentir bien? Comer. Pues nada, pues voy a comer. Y además muchas veces es comer algo específico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el dulce era. Sobre todo este tema del hambre real y el hambre emocional y los diferentes motivos por los que comemos, hay un curso en el Bundle de Vida Sana que es Alimentación Emocional y Apego a la Comida, de Julia Jiménez, de No sé qué cenar. Todavía no lo he hecho, pero tiene una pintaza y si os voy a leer un extracto de la presentación del curso que dice: no hay nada bueno ni malo con la comida. Lo que hay es dos opciones de relacionarnos con la comida: comida con sufrimiento o comida sin sufrimiento. La alimentación emocional no nos hace sufrir. El apego emocional a la comida es lo que nos hace sufrir. Cuando comer es la única solución que encontramos para paliar nuestro dolor y nuestra insatisfacción. Y me encanta esta idea de que el problema no es la comida. Nunca. Ese no es el problema. Igual que cuando hago el taller de tecnología o cuando hablo del tema de la tecnología, el problema no es la tecnología. El problema es qué te pasa a ti y qué estás intentando suplir o tapar con la comida o con la tecnología o con lo que sea. Así que bueno, cuando haya hecho este curso ya os lo comentaré, porque me parece un tema muy importante y que sobre todo si lo hacemos bien desde pequeños es que luego no hay problema. Sobre el tema este de darle libertad a los niños, hubo una pregunta también en Instagram que era si alguna vez he sentido que la libertad puede poner demasiada responsabilidad. Y por supuesto, y de esto hablo muchísimo en el taller de la desescolarización interior, que aunque no es específico sobre comida, es sobre educación, en realidad la libertad es la misma, la apliques al tema que la apliques. La libertad y la responsabilidad siempre van juntas. No hay una sin la otra, es imposible. Pero eso se aprende progresivamente. Y un error que veo que se comete mucho en la gente que quiere educar con libertad es pensar que la libertad es absoluta y además es inmediata y es desde el primer momento. Y no, eso se aprende progresivamente. Un niño pequeñito no puede tener una libertad absoluta porque las opciones son demasiadas y es demasiado complejo analizar las consecuencias que tendría cada una de las opciones. Entonces, primero se aprende con el ejemplo. Cómo gestionas tú tu libertad va a hacer que el niño vea cómo lo haces. No tanto por lo que le cuentes, sino por lo que él puede ver. Y segundo, con las opciones. Por eso damos opciones. Por eso hablamos de cómo nos sentimos con lo que hemos elegido. Yo a veces lo digo, por ejemplo, si hablamos del tema de la comida, a veces digo, ay, he comido demasiado, debí haber cogido menos comida. Entonces eso, mis hijos lo ven y dicen, bueno, ella también se equivoca. Y es importante pues calcular bien las porciones que necesito. Y un niño pequeño pues a lo mejor no sabe calcular las porciones de antemano. Pero sí, los niños hay una cosa que la hacen muy bien y es dejar de comer cuando no tienen más hambre. Varios habéis comentado, no lo pongo aquí como pregunta porque había como muchos comentarios sobre ese tema, que es la presión que hay con el tema de la salud y la alimentación en general, pero en específico relacionado con la crianza. Y es cierto, si tú sigues determinadas cuentas, si lees determinados libros o ves determinados vídeos, parece que es todo tan complicado. Y si le da una importancia tan tremenda al tema de la alimentación y parece que tienes que comerlo todo orgánico, biológico, ecológico y además todo hecho en casa y sin azúcar y sin no sé qué y sin no sé cuántos. Y yo sinceramente digo, qué alivio cuando me encuentro con una familia y me hablan del colacao que se han tomado sus hijos para desayunar. Que no estoy diciendo que el colacao sea bueno, ni mucho menos. Yo sé que objetivamente no es bueno, pero que tomarte un colacao un día no pasa nada.
y que sobre todo ninguna madre debería sentirse mal porque un día sus hijos hayan comido cereales de caja o porque un día les haya dado nuggets precongelados para cenar porque no tenía tiempo de preparar otra cosa o no tenía ganas de preparar otra cosa o no había podido ser previsora con la compra. No nos tenemos que esclavizar con este tema. Me parece muy, muy triste que por querer hacerlo lo mejor posible, porque obviamente todos queremos hacer lo mejor posible con nuestros hijos, nos acabemos a veces amargando de esta manera y dándonos con el látigo, ¿no? Porque, ay, es que, mira, es que le he dado esto para comer a mi hijo, es que hemos comido un bocadillo. Bueno, pues ole por ti. Ese tiempo que te has ahorrado de pensar qué comer y de ir a comprar y de cocinar y de fregar la cocina, no pasa nada, hay que relajarse un poquito. Así que sí que hay mucha presión con el tema. Vamos a dejar el tema del body image y el body positive para otro episodio. Y os pido una cosa también, id al grupo de Facebook. Este podcast tiene un grupo de Facebook que se llama igual La Crianza Pacífica, que es un grupo abierto, puede entrar cualquiera. Y voy a poner allí un post para que vayáis anotando. Cuando escuchéis un podcast, un episodio antiguo, yo muchas veces cuando estoy grabando un episodio, como no tengo guión, yo realmente pienso el tema y a lo mejor tomo 2 notas, pero yo no tengo un guión que vaya siguiendo, es todo muy improvisado. Entonces me pasa mucho que me tiendo a ir un poquito por las ramas y entonces digo, bueno, este tema lo dejamos para otro episodio, pero no me lo apunto porque en el momento estoy grabando y no puedo parar a apuntarlo. Y entonces hay un montón de episodios en los que yo digo, comento algo y digo, esto lo dejamos para otro episodio y ese otro episodio nunca llega. Entonces, el de hoy, por ejemplo, o si escuchas uno antiguo donde digo eso, por favor, vente al grupo de Facebook y lo anotas, buscas el post de los episodios pendientes o no sé cómo lo voy a llamar y lo apuntas allí. Y así, mira, en 2020 me voy a dedicar a ir sacando todos los temas que quedaron pendientes. Y uno que dejo pendiente es el tema del body positive. Yo creo que hay algo muy importante, es, aparte de lo que he mencionado antes de cómo hablamos con los niños, es también hablarles de las diferencias entre los cuerpos de los niños y los cuerpos de los adultos. Que los adultos ya hemos terminado de crecer y las necesidades son diferentes. Que es muy importante que aprender a distinguir el hambre real de otras cosas, que aprendan a escuchar su cuerpo en cuanto a qué tipo de alimento necesitan y a qué cantidad necesitan. Siempre lo digo, aquí no obligamos a nadie a terminar el plato, jamás, ni se obliga a comer a quien no tiene hambre. Incluso a veces vienen amigos de visita y se quedan a comer y a veces ha pasado que los padres han intentado obligar a sus hijos a terminarse el plato. Yo les he dicho que no, que en mi casa no, que en mi casa nadie come si no tiene hambre, nadie come algo que no le guste, o sea que no. Y creo que eso es un primer paso muy importante. Pero sobre todo, entender la diferencia entre los cuerpos de los niños y los de los adultos. Ellos tienen unas necesidades que nosotros no tenemos y nosotros nos podemos permitir algunas cosas que ellos no se pueden permitir, como por ejemplo el ayuno intermitente, ¿no? El tema del body positive, quiero decir también que no afecta solo a las niñas y a las mujeres, que afecta a todo el mundo y que no es solo estética, que también es salud. Pero quiero apuntar también que el hecho de estar delgado no significa que uno esté sano, porque a veces se equipara esto y creo que es muy peligroso. Tú puedes estar delgado por enfermedad o porque fumas o porque no comes lo suficiente ni lo adecuado. Y eso es igual de malo pues que tener sobrepeso porque tampoco te has cuidado, ¿no? Aunque también puedes tener sobrepeso por otros motivos. Por ejemplo, la dieta que a mí me ha servido para curarme del hipotiroidismo no sirve para adelgazar a corto plazo. Sí a largo plazo, pero no a corto plazo, porque la prioridad es que esa dieta va a ayudar a tu cuerpo a regenerarse y a curarse de esas enfermedades. Y una vez que el cuerpo se ha curado de esas enfermedades, se puede atacar el tema del peso, pero no antes, ¿vale? Bueno, todo esto lo dejamos para otro episodio, que si no vamos a estar aquí 2 horas. Y por favor al grupo de Facebook y me dejáis anotado que he dejado este tema pendiente.
Otra pregunta que me pareció muy interesante es esta. ¿Qué haces cuando el niño, entiendo, imita un mal comportamiento de las personas que te importan? Y a mí lo primero que me llama la atención es la expresión de mal comportamiento. Vamos a examinar ese concepto de mal comportamiento, porque para algunos no comer a la mesa con la familia puede ser un mal comportamiento. En mi casa eso es totalmente normal. Para algunos no terminar lo que se pone en el plato es un mal comportamiento. Para mi abuelo, por ejemplo, eso era un mal comportamiento porque él había vivido los años de la guerra y la posguerra y para él tirar comida era pecado mortal. Pero en mi casa es obligatorio comer solo lo que uno quiere y lo que uno necesita. Entonces, esa idea del mal comportamiento creo que hay que revisarla, o igual que el concepto de comida basura o comida no saludable, que puede haber cosas que ahora te parezcan atroces y a la larga acabes valorando otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo unos amigos que, si me están escuchando, van a saber que hablo de ellos, pero no me importa porque esto me lo contaron ellos precisamente para que yo lo pudiera usar también. Y me parece muy bonito lo que pasó, y era que cuando la niña era pequeña, la madre estaba muy centrada como en todo el tema este de la comida orgánica, todo saludable, bla, bla, bla. Y el padre no estaba en esa línea. Entonces el padre con la niña muchas veces, muchas veces, tampoco sé cuándo, pero sí que a veces el padre con la niña pues salían a dar un paseo y compraban snacks de bolsa, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de azúcar, que es otro temazo que también igual dejamos para otro día. Pero bueno, un snack de bolsa, vale, no es lo más saludable del mundo comerte unas patatas de bolsa, ¿no? Pero la madre se frustraba con esa situación. Para ella era como, no, ¿cómo le das? Eso es veneno, ¿cómo le das eso a la niña? Entonces la madre lo pasaba mal hasta que se dio cuenta de que eso era algo que el padre y la hija compartían, que ellos estaban tan felices disfrutando del paseo y de su merienda, mientras la madre se estaba frustrando. Entonces ella ahí decidió cambiar el chip, y creo que fue muy bueno que consiguiera hacer eso. Dijo, no, es que en este momento, ¿qué es más importante? Que coma algo que, vale, no es lo más saludable del mundo, pero tampoco le va a pasar nada por comer una bolsa de patatas. ¿Qué es más importante? Que no coma eso, o que pasemos un buen rato todos juntos como familia, que estemos creando ese vínculo que decimos que queremos tener, pero en realidad a la hora de la verdad yo estoy priorizando otras cosas, ¿no? Y bueno, como decía, el azúcar es el otro temazo. Ha habido varios comentarios de, no, es que si le dejara elegir, siempre elegiría azúcar. Bueno, primero que no lo sabes, porque seguro que nunca le has dejado elegir del todo. Y segundo, si realmente está eligiendo azúcar, veamos por qué elige el azúcar. Mis hijos muchas veces, pudiendo elegir azúcar, eligen otras cosas. Igual que muchas veces, pudiendo elegir ver la tele, eligen hacer otras cosas. Una vez conté en Instagram, y lo puse porque lo puse ahí como en directo, ¿no? Mientras estaba pasando, que estábamos en una cafetería en invierno y yo pedí un caldo y el niño pidió un helado. Un helado no es saludable, encima es invierno, porque es como que en verano, bueno, tienes un poco la excusa que en verano, bueno, comer un helado, pero encima en invierno te comes un helado de chocolate. Y la que se lió en Instagram, no porque hubiera elegido el helado, bueno, para algunos sí, eso era como, el horror, tu hijo elige mal, deberías elegir tú por él. Pero es que encima, después cuando vio mi caldo, decidió que prefería el caldo y dejó el helado. Y se lió en Instagram, porque ¿cómo vas a tirar el helado? O sea, de pronto el helado había pasado de ser el mal absoluto porque es azúcar, había pasado a ser comida. Y cómo no se puede tirar comida. Y te has gastado el dinero para tirar el helado. Pues sí, a mí no me da ninguna pena tirar un helado. Considero que es una lección de crianza que me ha costado 1,5 €. Es cuestión de prioridades, como siempre. En ese caso, para mí, ahí había un aprendizaje muy importante de mi hijo. Porque el siguiente día que me pidió un helado, le recordé eso que había pasado y le dije, piénsalo bien, no vaya a ser que luego lo tengamos que tirar otra vez. Entre un helado y un caldo,
¿Yo qué prefiero que mi hijo coma? Un caldo, pero prefiero que sea su elección. Y si en un momento determinado elige el helado y se lo come entero, me parece perfecto también. Hay que ver por qué eligen el azúcar, igual que hay que ver por qué eligen la tele. ¿Qué otras opciones tienen? Si es un niño que nunca ha tenido esa libertad de elegir, las primeras veces que pueda elegir, va a elegir siempre lo que antes había tenido restringido. ¿Por qué? Porque no sabe cuánto tiempo va a durar esa libertad. Entonces, por si acaso, me voy a pedir el helado todos los días. Por si acaso, voy a elegir la tele todos los días. Ahora que mi madre se ha vuelto loca y me deja hacer lo que quiera, voy a aprovechar. Porque quizá mañana o quizá la semana que viene volvamos a lo de antes y no me deje ver la tele y no me deje comer helados. Y por eso eligen el azúcar. Muchas veces. Yo quiero que la comida sea un momento agradable a cualquier hora y en cualquier momento del día. Y eso no significa que tengamos que sentarnos todos a la mesa a las 2 de la tarde. Ni significa que no dejar el plato vacío sea una falta de respeto hacia quien ha cocinado, por ejemplo. Y sobre todo, quiero que nuestras vidas no giren en torno a la comida. No quiero darle más importancia de la que tiene. No quiero que mis hijos de mayores tengan una relación complicada con la comida. Y por eso la base hay que ponerla ahora. Y la base es la libertad y es el respeto, sin olvidar nunca que la libertad va siempre acompañada de la responsabilidad. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que en la descripción de este episodio tienes el enlace al bundle 66 cursos a 55 € sobre vida saludable y continuamos esta conversación en el grupo de Facebook Crianza Pacífica. Y hasta el próximo domingo, que tienes una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.